Vamos a empezar con con el segundo ejercicio. Este ejercicio es bien completo, ya que combina hidrodinámica con hidrostática, así que es bien bueno. Y nos dicen, este sistema tenemos, ¿ya? Nos dicen que tenemos un estanque cilíndrico de área basal A y altura H. Ya. Aquí hay un ojo bien importante que tener. Eso que nos dan ahí, es decir, que esta área es A y bueno, esas cosas, hacen referencia directa al cilindro como tal, ¿ya? Esta altura H mayúscula, son cosas del cilindro, no son del fluido como tal, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Está abierto al aire libre e inicialmente lleno de un fluido homogéneo e incompresible de densidad ρ. Este está conectado a un tubo Venturi, al cual tiene el eje central a una altura h tercios respecto a la base del estanque, donde sus áreas transversales de entrada y salida son 2A y A. Es decir, esta área de aquí va a ser 2A y esta área de acá va a ser, va a ser A, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir. Y bueno, que está a una altura h tercios desde la base, ¿ya? Ahora esa parte es importante lo que viene ahora. Nos dicen que A es mucho mayor que A. Este dibujo evidentemente no está a escala, porque si no, no entenderíamos qué está pasando, pero para que ustedes me entiendan, nosotros tenemos nuestro cilindro aquí, ya, aquí está nuestro cilindro, y es como tener un pequeño punto donde aquí tenemos nuestro tubo de Venturi. Entonces, este tubito de área A y 2A respectivamente es mucho menor que el área de acá. Entonces podemos hacer aproximaciones gracias a eso. Eso es lo que quiere decir. Esa es la gracia de esta parte. Como les decía, este ejercicio, este dibujo no está a escala. Simplemente para entender esa parte. ¿Ya? Y ahí nos dicen que h minúscula es la altura del fluido dentro del cilindro. Y que esta depende del tiempo. Ya, porque sabemos que si nosotros prendemos este sistema, arrancamos motores, él va a perder fluido porque está saliendo por aquí. Entonces este h va a ir bajando, bajando, bajando. Entonces depende del tiempo. ¿Ya? Lo primero que nos piden es la velocidad de salida del fluido en función de h. Y ustedes me dirán, voy a poner aquí, 1. ¿Pero esto no es llegar a aplicar Torricelli? Sí, esto es llegar a aplicar Torricelli. Pero no podemos llegar a aplicar Torricelli en el curso. Necesitamos deducirlo mediante la ecuación de continuidad y la ecuación de lo diré. Y la ecuación de la continuidad, ¿ya? De Bernoulli y de la continuidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar primero Bernoulli, ¿ya? Bernoulli, ¿qué es lo que nos dice? Nos dicen que si tenemos un punto 1, con la presión 1, este va a ser presión 1 más un medio de ρ por la velocidad en ese punto, llamémoslo 1 al cuadrado, más ρ g por la altura en ese punto, que sería h. Perdón, h minúsculo, porque el h que va a depender del tiempo. Va a ser igual al punto de salida, que sería la presión 2, más un medio de ρ por la velocidad 2, que sería en este caso nuestra velocidad de salida, más ρ g h tercios, porque esa es la altura a la que está. Ya. ¿Qué es lo primero que se nos va a desaparecer? Primero, este P1 con este P2 se nos van a morir. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego el tema de los bordes. Nosotros sabemos que este borde está en contacto, estos dos bordes están en contacto con el ambiente que nos dicen acá. Abierto al aire libre. ¿Ya? Está en un ambiente. Eso que nos implica que no tenemos ninguna impedancia, por así decirlo, en decir, ya. Entonces, la presión justo en el borde, que es donde estamos evaluándolo, va a ser igual a la presión atmosférica. Es decir, van a ser igual P1, va a ser igual a P2, esto va a ser igual a P a T. Entonces, como son iguales, se nos mueren. ¿Y ahora qué es lo segundo que se nos muere? Se nos va a morir esta velocidad 1. ¿Por qué? Aquí entra en juego la continuidad. Nosotros sabemos que la continuidad nos dice lo siguiente, que el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el área es tan pequeña comparada con la parte A, o una velocidad es muy grande o la otra muy pequeña y viceversa. ¿Ya? Se tienen que complementar de alguna forma u otra. Y para que se complementen, lo que tiene que pasar es que esta velocidad 1 comparada con esta velocidad 2
es mucho menor. ¿Ya? Entonces, velocidad 1 es mucho menor que velocidad 2. Y como es mucho menor, podemos aproximar que es prácticamente cero. Pero ojo, recuerden que esto no es cero porque es la velocidad con la que está bajando. No es cero, pero se la podemos aproximar a eso debido a que la otra va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar rho g h es igual a un medio de rho por la velocidad al cuadrado. Aquí vamos a pasar que la velocidad 2 es v simplemente, ya que es la velocidad de salida, más rho g h tercios. Y esto está aquí es despejar para v simplemente. ¿Ya? Entonces vamos a pasar restando la parte de la suma de la derecha y agrupamos. Entonces vamos a tener rho g factor de h menos h mayúscula tercios va a ser igual a un medio de rho por la velocidad al cuadrado. Este rho con este rho se van a morir y pasamos el 2 y la raíz. Nos va a quedar 2 por g por h menos h mayúscula tercios. Todo esto en raíz y esto es igual a v, que es nuestra velocidad de salida. Y si se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo que la expresión de Torricelli, que bueno, es lo que queríamos llegar, solo que no lo podemos llegar a aplicar. Así que aquí está bien hecho. ¿Ya? Vamos al punto 2. El punto 2 nos dice la diferencia de nivel D cuando h minúscula es igual a eso. Aquí pasamos con hidroestática. ¿Ya? Ya que el tiempo aquí deja de correr, ya que sabemos que nuestro h que fue en función del tiempo va a estar estático. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a aplicar Bernoulli, pero ahora en estos dos puntos. En este punto de acá y en este punto de acá. ¿Ya? Que es para obtener al fin y al cabo los que queremos, ¿no? Entonces vamos a aplicar un Bernoulli de nuevo, vamos a tener la presión en el punto 2, voy a decir que esto es 2 y esto es 3, ¿ya? La presión en el punto 2 va a ser un medio de rho por la velocidad 2, porque está en ese punto, al cuadrado, más un medio de g por rho. Mentira, esto no era así. Esto es sin el medio. Esto es rho por g, ahí sí, por la altura que sabemos que va a estar a h tercio, que es justo el eje central del tubo de Venturi. Esto va a ser igual a bueno, rho 3, perdón, la presión 3 más un medio de rho por v3 al cuadrado más rho g, y como la altura es la misma, de nuevo se nos repite este término de h mayúscula tercios que vamos a cancelar al tiro, porque es lo mismo. Entonces nos queda esta parte de acá. Vamos a tener P2 más un medio, voy a hacerlo bien, más un medio de rho por la velocidad al cuadrado 2. Esto es igual a la presión en 3 más un medio de rho por la velocidad 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nos va a molestar acá? Lo primero que vamos a hacer para ordenar un poco esto es dejar en un lado de la ecuación las dos presiones restándose. Entonces nos va a quedar P2 menos P3. ¿Ya? Después van a ver por qué. El otro lado nos va a quedar, bueno, podemos factorizar por un medio y por rho, factor de v3 al cuadrado menos v2. ¿Ya? Y ahora en sí hay algo que nos está molestando, es este v2, porque no tenemos ninguna forma de sacárnoslos cómodamente. Entonces vamos a recurrir a nuestra ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces vamos a plantear la ecuación de continuidad. A1, B1 es igual a A2, B2. ¿Cierto? Entonces, vamos a decir entonces que V3 queremos dejar todo expresado en B, que es al fin y al cabo la velocidad que ya conocemos, que es la velocidad de Torricelli. Entonces vamos a tener que A1 sería 2A por la velocidad 2. Y esto va a ser A por V. ¿Ya? Es decir,
está el A2 lo vamos a reemplazar por el área pequeña y el A3 por y el A1 por la área más grande que hay ahí. Pasamos restando eso, vamos a tener V2 es igual a V partido en 2. ¿Ya? Y entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a mover esto de lado. Como ya obtuvimos un valor para V, vamos a tener que la presión 2 es igual a la presión 3, un medio de ρ por V al cuadrado, aquí falta un cuadrado, por V menos, o sea, partido en 2 al cuadrado. Y hasta aquí estamos muy bien, ¿ya? Vamos a terminar de desarrollar esto para que nos quede como nada volando ahí. Pero vamos, que esto va a ser simplemente álgebra. P2 menos P3 va a ser igual a 3 octavos de ρ por la velocidad al cuadrado. Ya. Entonces, ¿cómo obtenemos SD? Porque si se dan cuenta, llegamos a algo que todavía no tenemos ni siquiera una expresión con SD. Eso se saca mediante el manómetro, ¿ya? El manómetro nos dice lo siguiente. Vamos a tener que la diferencia de presión la podemos calcular como un ρ, porque tenemos la misma densidad, por G, por D, que sería la distancia de altura, la diferencia de altura, ¿ya? Eso recuérdenlo siempre. La diferencia de presión la podemos expresar como, de nuevo, ρ por G por D, que sería D, la diferencia entre las alturas de los dos tubitos de Venturi, ¿ya? Y esto es igual, bueno, lo que ya tenemos, que es 3 octavos de ρ por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer es despejar para... Bueno, se nos va a morir un ρ al tiro. Y despejamos G. Y vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Que D es igual a 3 octavos G por la velocidad al cuadrado. Y ahora, ¿de dónde sacamos esta B? Bueno, esta B es la que ya conocemos, pero recuerden que ahora el H tiene un valor fijo. Entonces vamos a tener que V va a ser igual a 2G factor de 2H tercios menos H tercios, todo esto en raíz, ¿cierto? Bueno, si desarrollamos esto, vamos a tener que esto es 2G H tercios y esto en raíz. Entonces, vamos a reemplazarlo arriba y nos va a quedar que D es igual a 3 partido en 8G por 2G H tercios. Entonces se nos va a morir esto con esto. Y este 3 con este 2. Y bueno, se nos va a simplificar eso. Vamos a tener que D es igual a H cuartos. Y ahí estaría listo el inciso 2. ¿Ya? Simplemente a partir de la ecuación de Bernoulli y lo que ya habíamos obtenido. Recordemos que aquí esto es lo mismo que obtuvimos antes, pero el enunciado nos pide que sea en el instante donde h es igual a 2h tercios. Eso no se nos vaya a olvidar. De ahí sale ese 2h tercios. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué nos piden ahora en el inciso 3? Vamos a ver el inciso 3. En el inciso 3 nos piden la distancia horizontal, que es esto de acá. Ya. Esta distancia horizontal, ¿cómo se obtiene? Vamos a ver. Necesitamos dos cosas. ¿Ya? Lo primero que necesitamos es la expresión que vamos a utilizar. La expresión es la más básica de cinemática, que sabemos que la posición, es decir, x, es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad ya la tenemos, porque nos dicen a la misma altura y es la misma velocidad que acabamos de reemplazar, la velocidad de salida. Pero el tiempo no sabemos cuánto es. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Ocupar caída libre para obtener el tiempo. ¿Cómo va a ser eso? El tiempo va a ser, por definición de caída libre, va a ser raíz de 2h partido g. Esta es la fórmula de la caída libre. Entonces, como la altura a la que sale esto es h igual a h tercios, perdón, h, lo voy a decir de nuevo.
la altura a la que está nuestro tubito, sabemos que es h mayúscula tercios. Entonces lo que vamos a tener es raíz de 2 partido 3 h partido g. ¿Ya? Ese es nuestro tiempo. Ah, pero entonces ya tenemos todo. Efectivamente, ya tenemos todo. Porque sabemos también que la velocidad va a ser lo mismo que ocupamos adelante. Que sería 2g por h partido 3. ¿Ya? Es exactamente la misma expresión que ocupamos recién. Y ahora nos queda simplemente multiplicarlo. Entonces vamos a tener que la distancia x va a ser 2g por h tercios con raíz por 2h partido en 3g también en raíz. Y bueno, hay que desarrollar un poco esto. Podemos factorizar la raíz. Nos va a quedar 2g por h tercios por 2h partido 3g. Todo esto en raíz. Y bueno, acá se nos mueren hartas cosas. Se nos muere esto con esto y a priori eso. Pero ahora se nos van a simplificar más cosas. Nos va a quedar entonces esto es igual a la raíz de 4h cuadrado, esto son 4, partido en 9, que esto lo podemos simplificar como 2h tercios. Y aquí estaría completado el inciso número 3. Eso, que estén muy bien.